Formada por un grupo de personas con opinión propia y libre de condicionamientos y censura. Esto es Radio Divergentes, el camino para despertar la conciencia. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Tu Astrología, el programa conducido por Víctor Landolfi. Nos pueden escuchar y ver, por supuesto, los días jueves de 17 a 18 horas aquí por Radio Divergentes. Podés escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la aplicación de Play Store como Radio Divergentes, la nueva radio. También estamos en streaming en vivo, en Facebook como Divergentes, en YouTube como Radio Divergentes y en Twitch como Radio Divergentes, todo junto, así nos pueden encontrar. Y por supuesto le damos la bienvenida a su conductor, ya está con nosotros Víctor Landolfi para compartir este momento. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo anda todo? Hola, hola Gaby, hola a todos, ¿cómo va todo? Bueno, ahí estamos arrancando. Bien, ahí Ya, estamos. Ahí ahí está, estamos. bien. Bueno. Ahí estamos, bueno, saliendo ahí por todas ahí por YouTube estuve viendo, está saliendo bien el streaming, ahí por Twitch. Vamos, Bien espectacular. bien ahí, Vamos, bien ahí, bien ahí, YouTube ahí, dándole. las idas y vueltas de YouTube. Estamos con temática como la que tomamos, es difícil mantener, pero creo que estamos muy bien, en todo lo que Sí, hablamos y decimos, ¿no? Así que gracias ahí como siempre por este momento, para ver bueno, de estas visiones que tenemos, este sí, momento de conocimiento desde el campo de la astrología, como siempre decimos. Así que contame un poquito cómo bueno. viene la cosa, cómo va, cómo Bueno, se... bien, bueno. Bueno, bueno, a ver, siempre está bueno, nosotros siempre vamos haciendo un recorrido, ¿no? A ver, como Sí, siempre decimos que vamos a una manera buscando inspiración, ¿no? O sea, sí, sí. inspiración porque de alguna manera, siempre que hablamos de lo que es en realidad un sistema, digamos, simbólico, ¿no? Que la astrología es básicamente eso, es un sistema simbólico en el cual los planetas se vuelven símbolos, ¿no? Que nos transmiten un lenguaje y después está en nosotros decir, bueno, vamos a leer, vamos a aprender ese idioma, ¿no? Que es la astrología en este caso, pero como si fuera un idioma, y vamos a leer esos símbolos y bueno, después habrá distintas interpretaciones, como quien lee un libro o cualquier otra cosa, y, y diferentes interpretaciones, y sobre todo, eh, el tema de la flexibilidad, ¿no? Lo que hace lo que hace a la evolución del pensamiento, de las ideas, ¿sí? Es la flexibilidad, la libertad de criterio, ¿no? Esto es lo que es tan importante, ¿no? Esta libertad de decir, esta cosa de decir, bueno, a ver, uno puede tener, puede leer, ¿no? Este sistema simbólico tan rico, tan profundo y tan insondable, ¿no? A veces uno tiene la sensación cuando hace una interpretación de una carta o de una revolución solar, o ahora mismo en este momento, que uno mira el cielo, digamos, y uno muchas veces se queda con esa sensación de que apenas agarró el 1% de todo, si es que agarró el 1%, ¿no? Pues la profundidad y la complejidad, ¿no? Que tiene las tantas combinaciones y la riqueza de lo que significan los planetas, los signos. Por eso siempre lo decimos digamos, con distintas palabras, pero esto es muy importante tanto como para el astrólogo como para
el interesado en astrología, para el estudiante de astrología, para el consultante de astrología, etcétera, ¿no? Esto de siempre huir de las rigideces, ¿no? Esto de, ¿no? Esto que siempre decimos, ¿no? Que tanto mal nos hace a la astrología y nos hace a nosotros, ¿no? Tal planeta, tal lugar, va a pasar tal cosa. Esto lo vemos mucho en las predicciones que se ponen de moda, sobre todo en esta época del año, que bueno, siempre recomendamos que si se suben a eso tengan de dónde agarrarse porque te dejan sin nada, ¿no? Y después cuando termina eso tenés que tener de dónde agarrarte porque te dejan como un vacío existencial muy grande, esa cosa no estoy a merced de fuerzas demoníacas o algo así. Y bueno, y por supuesto esto le quita esto que estábamos diciendo, ¿no? La esencia de la astrología, que es esta profundidad, es esta flexibilidad, es esta riqueza de interpretación que siempre la tenemos que tener y que nosotros siempre vamos haciendo, como decíamos al principio, ¿no? Un seguimiento de los tránsitos, ¿no? De los movimientos, ¿no? Que van teniendo todos los planetas, sobre todo, bueno, vamos siguiendo siempre el Sol, que es digamos, como el regente, digamos, si se quiere, el quien organizador, que no lo es, pero simbólicamente, digamos, ¿no? Como esta cosa de que, bueno, estamos transitando en este momento la etapa de Sagitario, porque, bueno, estamos en el Sol con 20 grados de Sagitario, pero bueno, obviamente que están todos los demás jugadores de este partido presentes, entrando en relaciones, los aspectos, y sobre este tema quiero empezar a decir algo porque nosotros hace algunos programas atrás, no muchos, ¿no? Era un mes, 2 meses, algo así. Estuvimos hablando de una figura que se formó, bueno, que se forma, cada tanto se forma, ¿no? Que es una figura que se la llama de distintas maneras, ¿no? Normalmente se dice o el cometa, o el barrilete, el cometa cósmico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se forma como si fuera un barrilete, digamos, ¿no? Una especie de triángulo, de dos triángulos, ¿no? Queríamos un triángulo chico arriba, que es un gran sextil, un triángulo grande abajo, que es un gran trígono, y eso genera como una oposición, como entre esos dos triángulos, una línea, ¿no? Y esa línea es como una oposición que hace algunos meses se formó esto con la misma oposición, que es la misma oposición que encontramos ahora, que es entre Plutón y Júpiter, y fueron cambiando por el movimiento de los planetas, digamos, los que están en las otras puntas de toda esta figura, ¿no? Pero son figuras interesantes porque, sobre todo por este tema de la inspiración, ¿no? Son figuras que en algún punto, en un mismo sistema, ¿no? En un mismo diagrama encontramos como muchas relaciones. Esto es un tema interesante, ¿no? Porque el tema de las relaciones, ¿no? Que en astrología se lo llama los aspectos, pero en verdad serían como relaciones de los distintos planetas o puntos no planetas que están en el cielo, digamos, ¿no? Que a veces digamos, algunos aspectos, algunas relaciones que son como más desafiantes, más difíciles, si se quiere, y otras que son si se quiere, más que no generan este tipo de dificultades o trabas, más dinamizador, más dinámicas, ¿no? Esto igualmente siempre es discutible, ¿no? Porque lo que uno siempre tiene que evaluar, ¿no? Es el producto final, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto, ¿no? Y por lo general cuando uno dice, bueno, las relaciones, estos aspectos más difíciles como la cuadratura, la oposición, que ahora vamos a hablar, son los que por ahí más difíciles, más me traban, y los otros como el trígono, el sextil, son los que más dinamizan. Uno tiende a creer que bueno, o sea, es mejor, digamos, que haya muchos trígonos y sextiles y no tantas cuadraturas o posiciones, pero en realidad no sé si están así porque el producto, lo que nos interesa es el producto final, o sea, qué es lo que nos está diciendo un aspecto? Bueno, está diciendo, acá hay algo a trabajar, ¿no? Y si podés entender esto, superar esto, o al menos empezar a entender esto, a dar un primer paso, eso te va a dar grandes satisfacciones en la vida.
Por ahí en el caso de estos aspectos más positivos, no es así, ¿no? Porque es como ya una especie de dinámica natural, ¿no? En la cual yo no tengo que hacer un gran esfuerzo o ningún esfuerzo por nada, sino que simplemente es como que esos planetas como que de alguna manera se apoyan uno en otro, ¿no? Se conectan uno con el otro y van. Y bueno, y entonces yo es como que de alguna manera no tengo que hacer ese esfuerzo, porque de alguna manera siempre lo que tenemos que entender es que esta cuestión del esfuerzo, yo digo esfuerzo, ¿no? Que a veces lo hemos llamado el libre albedrío, esta cuestión de decir, bueno, eh, me, me- me hago cargo de las situaciones, ¿no? Digo, justamente esto que decíamos antes, ¿no? Una carta astral, ¿no? Una carta natal o esto que estamos viendo, el cielo actualmente o lo que sea, digo, una revolución solar o lo que sea, yo puedo decir, bueno, me está marcando cosas que va a estar en mí hacerlas o no hacerlo. Obviamente, como lo hemos dicho muchas veces, el no hacer, digamos, ¿no? El no hacer algo, ¿no? El ignorar, ¿no? Un tránsito importante, ¿no? O una cuadratura, una posición, una carta natal, o en una revolución solar, o por tránsito, lo que sea. Obviamente el ignorarlo va a traer sus consecuencias, ¿no? Porque son cosas que después quedan de alguna manera ahí, ¿no? Quedan esas cosas como que, bueno, eh, esta es la etapa de mi vida porque tengo tal tránsito para trabajar tal tema en tal área de mi vida. Yo siento que es así, siento quizás hasta esa presión interna. Digo presión porque estos tránsitos, sobre todo los planetas transpersonales, se manejan con esta cosa de la presión, ¿no? O sea, presión porque yo siento una presión o porque pasan cosas que me presionan para actuar, pero bueno, yo puedo no hacer nada, como sucede en muchísimos casos que después son cosas como que van quedando y uno después empieza como que bueno, le queda como esa cosa que, bueno, a ver, sí, es verdad, vos estabas en este momento de tu vida, en esta vida, para enfrentar o al menos intentar enfrentar ciertas situaciones. Digo enfrentar o al menos intentar enfrentar, ¿no? Porque a veces lo que vale es eso, ¿no? A veces no, uno a veces dice, bueno, pero uno a veces lo imagina como que tiene que ir y ponerse la vida sobre el hombro, ¿no? A veces es decir, bueno, intentar dar ese primer paso, ¿no? Ya a veces con eso alcanza, ¿no? No es que uno tiene que hacer una gran transformación, a veces la vida a uno lo va llevando, pero digo, aunque sea, es lo que nos viene a decir esos tránsitos, digamos, o esos aspectos duros, son esos de ese quiebre de la voluntad, ¿no? Es como decir en un momento, esa cosa que vos, digamos, estás cristalizado, para ahí no vas, eso no, o eso me cueste, qué sé yo. Bueno, quebrar un poco la voluntad, ¿no? Darle como otra orientación a la fuerza de voluntad, que eso a veces es lo que cuesta, y eso a veces no salimos, y bueno, pasa mucho que después quedan esas cosas como, bueno, quedan, ¿no? Nos quedan dando vueltas, ¿no? Eh, hacemos terapias, etcétera, astrología o lo que sea, y damos vuelta, 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 pero bueno, al punto ese no vamos, ¿no? Y justamente estas cosas son a las que nos viene a ayudar mucho esta herramienta entre tantas otras, ¿no? Y el tema acá es interesante, ¿no? Porque esta, este, esta figura tan interesante, ¿no? Que este barrilete, cometa, cósmico, etcétera, como lo llaman, ¿no? Eh, tiene en una relación de oposición, como lo tenía la otra vez que lo hablamos, ¿no? A Plutón y a Júpiter. Pero después los otros componentes tiene, por un lado tiene a Saturno y a Neptuno, que son dos planetas que están como muy cerca, ¿no? Que están en retrogradación. Ah, no, no, perdón, ya salieron de la retrogradación. Sí, bueno, estaban en retrogradación, esto que lo explicábamos la otra vez, ¿no? Ahora ya no, ahora es como que ya están, digamos, como en un movimiento normal, digamos, esto de la retrogradación es ese efecto que parece como que van para atrás, pero bueno, eso que lo estuvimos explicando, que es como es un planeta retrógrado y un planeta directo. ¿Qué significa? Es como inspirar y exhalar, o sea, no tiene nada de raro una cosa ni la otra, ¿no? O sea, es lo normal, digamos, de la vida, son como los ciclos vitales. Esto es muy interesante, ¿no? Esta cosa que un planeta tenga esta cosa de retrogradación y directo, ¿no? Como que inspiro y exhalo, ¿no? Esta cosa de la especie de la renovación, ¿no? O sea, es como que si imaginamos como que si fuera siempre directo,
esto es como exhalar y nunca expirar, ¿no? Se muere, ¿no? Entonces esta cosa de poder reconectar, ¿no? Reconectar con la esencia, sobre todo estos dos planetas tan importantes que están juntos y que van a estar más juntos y que dentro de no mucho tiempo van a cruzar la frontera de signo, ¿no? Bueno, estos dos planetas, que ahora vamos a hablar un poquito de esto, porque son como planetas que de alguna manera son son como muy, son como muy contradictorios, ¿no? Al menos desde un análisis superficial, ¿no? Como también lo son estos dos planetas, Plutón y Júpiter, ¿no? Que forman esta oposición, ¿no? También, ¿no? Porque, a ver, si hablamos de Plutón y Júpiter, lo que vamos a encontrar es que Plutón, como buen regente de Escorpio, ¿no? Escorpio es como esta cosa del ir a fondo hacia adentro, ¿no? Una cosa de ir y esta cosa de dar vuelta a la Tierra, ¿no? Esta cosa que tiene Plutón, por eso siempre a veces los tránsitos de Plutón, ¿no? Las etapas plutonianas de nuestra vida, ¿no? Que la estamos viendo siempre, ¿no? Porque Plutón siempre está transitando y va pasando por distintas áreas de nuestra carta natal, o sea que es imposible no vivir una etapa plutoniana. A veces con más intensidad, menos, depende qué esté tocando, por dónde esté, pero siempre estamos viendo una etapa plutoniana de la vida, ¿no? Porque justamente la esencia de la vida es eso, o sea, la carta natal nos muestra directrices, ¿no? Variables de nuestra psicología, de nuestra personalidad, no son cosas que vienen de la nada, o sea, esta cosa de la autoindagación, ¿no? O sea, una cosa como que siempre la tenemos que tener, ¿no? Como también tenemos que tener la energía de Saturno o la energía de Neptuno, que después lo vamos a hablar, o mismo la energía de Júpiter, ¿no? Tan relevante ahora en este momento que Júpiter como regente de Sagitario, ¿no? Pero esta cosa de Plutón como el viaje hacia adentro, ¿no? El viaje hacia adentro, ¿no? En oposición, ¿no? En este diagrama tan rico, ¿no? Y tan al mismo tiempo inabordable, ¿no? Como es esta cosa del cometa, barrilete, por la complejidad que tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque está esta oposición de por un lado este Plutón y por el otro lado este Júpiter que en algún punto es como si fuera el viaje, pero para afuera, ¿no? Como hablábamos en el programa anterior, ¿no? Cuando hablábamos de Sagitario, justamente Júpiter, o sea, el regente de Sagitario, habla de esto de el viaje hacia afuera, ¿no? O sea, no es tanto hacia adentro, ¿no? Es esta cosa de decir, pero digo, es el viaje hacia afuera, pero no es que es un viaje hacia afuera porque sí, digamos, ¿no? Es un viaje hacia afuera porque uno ya viene transitando, sobre todo, y no por casualidad, el signo anterior a Sagitario es justamente Escorpio, que es el regente, y el regente es Plutón. O sea, hay algo interesante acá en esta figura, justamente también que tiene que ver con este pasaje, ¿no? Entre el viaje hacia adentro, ¿no? Y el viaje hacia afuera, ¿no? Pero a su vez hay algo que es muy interesante, que tiene que ver sobre todo con Júpiter, que hay algo que es un Júpiter especial en realidad, ¿no? Porque en primer lugar es un Júpiter, primero, siempre de nuevo, Júpiter lo podemos asociar con el viaje externo, hacia lo externo, ¿no? Vamos hacia, hacia la búsqueda, digamos, hacia la búsqueda de nuevos horizontes, hacia la exploración, ¿no? Hacia esta cosa de la exageración que lo hablábamos también la otra vez, ¿no? Y, pero es interesante porque es un Júpiter que está ubicado, en primer lugar está en el signo de Cáncer, ¿no? Un signo, digamos, que nos habla del ir para adentro, de lo interno, ¿no? De este tema de la base, ¿no? Algo que ya es un poco contradictorio para lo que puede ser un Júpiter, ¿no? Una posición, digamos, rara, ¿no? Rara en el sentido de que hay que analizarla, ¿no? Después, otra característica es que ese Júpiter está retrógrado. Esto que decíamos así, ¿no? Esta es la retrogradación. Es como que está en esta etapa de inspirar, exhalar. Está como inspirando, ¿no? De nuevo, esta cosa de renovación. Esta cosa que si no lo haces te morís, ¿no? Pues si exhalás y no respirás te morís. Bueno, está en esa etapa de inspiración, ¿no?
Y además, como si todo esto fuera poco, están en una cuadratura, en una relación de cuadratura, en aspecto, esto que hablábamos recién, cuadratura. Esto nos habla de una relación de tensión, ¿no? Digamos, de estas difíciles, ¿no? O más complejas, ¿no? Eh, Nada más y nada menos que con Quirón, que también es una energía muy contraria, ¿no? A esto del espíritu aventurero, ¿no? Es como que Quirón, como lo hemos hablado en muchos programas, es esta cosa de nuestra dificultad, digamos, que en algún punto la vivimos como una herida existencial, ¿sí? Más allá de que lo sea o no lo sea, nosotros la vivimos así, pero simplemente es, o simplemente, digamos, ¿no? No tan simplemente, ¿no? Pero, ¿qué representa eso? No representa una desgracia en nuestra vida, sino una luz que nos marca diciéndonos que, bueno, ves ahí eso que vos que vivís como una desgracia en tu vida, como que la vida te castigó o lo que sea, bueno, allí está tu don. Eso está ahí para eso, ¿no? Entonces, Quirón nos habla de esto, justamente, también, de algo muy introspectivo, ¿no? O sea, de nuevo, como cáncer, como el signo de cáncer, donde está Júpiter, esta cosa de la retrogradación, esta cosa de decir, bueno, viste, antes de salir a correr, preparado, listo, ya estoy como preparado, bueno, eso es la retrogradación, ¿no? Estamos en esa posición como con toda la energía para moverme, pero ahí preparado para salir. Entonces, está bueno esto también como para pensarlo un poquitito en lo que es una... Y yo lo pensaba, ¿no? Esta cosa de un poco la renovación, ¿no? La renovación que nos está, de la que nos está hablando, sobre todo cuando tenemos al Sol en Sagitario, ¿no? Con este Júpiter en esta posición, en esta red de relaciones tan abarcativa y tan compleja, ¿no? Pero creo que es muy útil, ¿no? Porque, a ver, la, esta, esta capacidad, ¿no? Esta tendencia, ¿no? Esta habilidad que todos tenemos, ¿no? Que es una habilidad esencial de la vida, ¿no? Como todos los planetas representan, como decíamos antes, habilidades, ¿no? Formas de pensar, digamos, cosas que constituyen todo nuestro sistema psicológico, por decirlo de una manera, están representados los planetas, ¿no? Júpiter es uno de esos, o sea, si no tuviéramos a Júpiter o esta energía de Sagitario, es como que, bueno, viviríamos como, digamos, en una especie no sé, como del limbo existencial, no sé cómo llamarlo, algo como que está todo muy lindo, pero siempre está todo ahí, como que nunca agarro y tiro la pelota, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, muchas veces vemos personas, incluso nosotros mismos, como que podemos estar en esa situación. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay algo no estamos activando nuestro Júpiter está dormido o está afectado por alguna posición, por algún tránsito. Hay que ver también cómo está ubicado, también cómo está jugando Sagitario en nuestra carta natal, pero lo importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que invocar, ¿no? Esa energía tan vital, ¿no? Sobre todo porque Júpiter, Sagitario, estamos hablando del elemento fuego, ¿no? Por eso quiero subrayar esto de vital, ¿no? Porque si, son cosas de justamente lo que representan las virtudes o capacidades que representa el elemento fuego en astrología, ¿no? Nos habla justamente eso, de lo vital, ¿no? O sea, cuando tenemos apagado el fuego, ya sea el Aries, Marte o Leo, o en este caso Sagitario, es como que de alguna manera nos apagamos, ¿no? Como que no nos reconocemos, ¿no? Entonces, o como que sentimos que no tenemos un rumbo. Por eso justamente esta cosa del proyectar, del ir. Pero es interesante porque un Júpiter en una situación como esta, ¿no? Tan de alguna manera condicionado por fuerzas tan
digámoslo así, como contrarias, ¿no? A su naturaleza, ¿no? Él habla un poco de esto, habla un poco de poder pensar en este momento, ¿no? De un uso responsable, ¿no? De esta energía que a veces puede ser un poco irresponsablemente exagerada, ¿no? Digo irresponsablemente para nosotros, ¿no? Porque a veces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esto ocurre con Júpiter, pero puede ocurrir con cualquier planeta y con cualquier signo, ¿no? Pero en este caso es como que, de alguna manera, si nosotros no le ponemos no la podemos manejar, se nos desborda, y bueno, en este caso vamos, como decíamos en el programa pasado, y vamos a terminar siendo fanáticos de algo, fundamentalistas, vamos a salir a delirar, que eso lo vemos lamentablemente mucho en los líderes de opinión de astrología, ¿no? Estos fundamentalistas de los eclipses y de las predicciones. Bueno, eso es un desborde sagitariano, si se quiere, ¿no? Los tipos como que se suben a un caballo y se olvidan de todo y se cierran en eso y bueno, causan mucho mal a ellos mismos y a quienes los escuchan. Entonces, está bueno esto, ¿no? Esto de decir, ¿qué tal? ¿Es posible imaginar, ¿no? Un Júpiter, esta energía jupiteriana, sagitariana, pero no hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Ya es una idea bastante complicada, ¿no? Pero a ver, a mí se me venía la imagen cuando lo venía viendo esto, antes del programa, esta cosa de la renovación, ¿no? De la renovación y de la dualidad también, ¿no? Porque siempre estas energías nos hablan mucho de cierta dualidad, ¿no? El todo o nada, ¿no? Digamos, el o voy a fondo así o nada, es como que, y eso en algún punto, que por ahí puede estar bueno, dependiendo de la situación, ¿no? Sobre todo cuando uno viene postergando algo mucho tiempo, uno dice, bueno, voy, como sea, voy, lo hago, mal o bien, pero que está bien en ese caso, ¿no? Porque seguir procrastinando, como se dice ahora, no es bueno, ¿no? Pero digo, a veces ese todo nada es como también puede tener su lado positivo como esto, pero también puede tener su lado negativo y que es justamente decir, a mí no me da, ¿no? A mí no me da, tengo miedo. Y esto del a mí no me da, que es muy común, ¿eh? O sea, muy común cuando uno tiene que, en la vida, ¿no? O sea, cuando uno hace cualquier cosa en la vida, uno en un proyecto de un trabajo, de lo que sea, uno como que inevitablemente va pasando por todas las etapas, ¿no? Si lo analizamos de los signos, a veces es bastante llamativo, ¿no? Pero dice, bueno, primero surge la idea Aries, después viene como una especie de asentamiento, organización, lo que es Tauro, después viene todo el tema de la organización, que yo Géminis, después viene, qué sé yo, la formación, empezar a construir, que es Cáncer, después vienen las ideas, lo que puede ser Leo, después viene la organización, Virgo, es como que una manera va haciendo, o sea, cada vez que uno tiene una idea, algo por ahí en un segundo pasa por todos los signos, ¿no? Justamente esa es la lógica que tiene, ¿no? Uno como que va pasando. Entonces, en un momento inevitablemente va a tener que pasar por Sagitario, que es como de alguna manera decir, bueno, está bien, salgo, digamos, del corralito de lo seguro, ¿no? De lo que me conviene, digamos, bueno, ahora te van a ver todos, ahora ya no podés, digamos, hay cosas que ya no podés seguir ocultando, no, tenés que mostrarte tal como sos, y ahí viene el freno, ¿no? Esa cosa de esto que decíamos recién, ¿no? Esta cosa del todo o nada, ¿no? Y entonces, a veces eso puede ser que una energía de tanta movilización, ¿no? De tanta proyección, termine siendo una energía que nos lleva a todo lo contrario, ¿no? Porque bueno, sí, está todo muy bueno, el todo nada, pero no, a mí no me da, a mí no me da.
está bueno esto de la mí no me da porque es algo que es muy interesante porque nos toca justo este punto que lo tenemos ahora, lo tenemos que recién lo mencionamos, que es esta cuadratura entre Júpiter y Quirón, ¿no? Que recién lo decíamos, ¿no? Uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿De qué me hablas? Júpiter, todo el mundo. Yo y Quirón es otra cosa muy psicológica, muy de, digamos, de ir a lo profundo, de nuestras heridas. Sí, pero no es tan así, porque como decíamos recién, básicamente Quirón es una dificultad, algo a ver, como que sentimos que no nos da, ¿no? Que no nos da, que nunca nos dio. Y a veces una forma muy habitual, esto uno lo puede ver en una consulta, pero también uno lo puede ver en la vida general, con la gente, hablando con gente, digamos, no es que no tenés un astrólogo o un psicólogo para ver esto, ¿no? Justamente al momento de decir, bueno, ahora sí vamos en serio, vamos con todo, vamos, que es justamente Júpiter, Sagitario, ¿no? Ahí aparece. Y quizás aparece algo que por ahí ya conocíamos, ¿no? Esto de a mí no me da, yo no puedo, pero es mucho para mí, yo no soy para esto, otros pueden más que yo, los típicos razonamientos, por decir una manera, o sentimientos de tipo quironiano, que vienen de Quirón, que surgen en estos momentos, porque uno dice, bueno, cuando está todo bien, digamos. Nadie, digamos, si todo me va bien, tenga o no tenga la herida, ni me doy cuenta, porque, o sea, no voy a conectar con eso porque, digamos, es un tema que si me va todo bien. Volvemos un poco a esto que hablábamos un poquito antes de los aspectos, ¿no? Si hablamos todos de relaciones armoniosas, como los sextiles, como los trígonos, que son relaciones de armonía, está todo bien. Ahora, cuando aparecen las cuadraturas, las tensiones o los tránsitos de los planetas más densos, bueno, ahí aparecen estas cosas, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Esto de decir, esto de pensar un poquito, ¿no? Y está muy bueno pensarlo, sobre todo en este momento en el cual tenemos al Sol en Sagitario, tenemos a Marte también en Sagitario, ¿sí? Tenemos que además los tenemos en cuadratura con estos dos planetas que mencionábamos antes, Saturno y Neptuno, ¿no? Que están ahí al final de Piscis, que ahora se pusieron directo, como decíamos recién, ¿no? Pero digo, esta cosa de decir, guarda porque con esta cosa digamos, del momento de concretar, ¿no? Hay que ver qué circuitos hacemos, ¿no? A ver, porque siempre al momento de concretar, seguramente ahí es cuando uno se pone de alguna manera ciertos objetivos o ciertos niveles, ¿no? A los cuales puede llegar o no llegar, ¿no? Y probablemente uno dice, no sé, uno dice en su profesión, ¿no? Yo soy lo que sea, cualquier profesión que sea, y uno es como que, bueno, dice, bueno, voy a hacer esto, voy a ponerme mi consultorio, voy a ponerme mi negocio, voy a viajar. Y por ahí son cosas que en algún punto, sin, digamos, sea lo que sea, analizarlo. ¿Hasta qué punto o hasta qué nivel en esa, digamos, en esa configuración de nuestros horizontes, ¿no? Están actuando o están presentes sin que nos demos cuenta, o al menos sin que nos demos cuenta de manera muy clara, ¿no? Esto de yo hago esto porque para otra cosa no me da. Porque por ahí no, o sea, es como que, bueno, toda la vida me dijeron que, bueno, que yo tenía que ser tal cosa y después hacer tal cosa. Y voy y hago eso. Y hay un montón de otras posibilidades, pero es como que tenemos metido esa cosa de que al mí no me da y que está trabajando a nivel inconsciente, ¿no? Quirón es algo que trabaja muy a nivel inconsciente, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, es una etapa de crecimiento,
de desarrollo, de proyección, pero medio en piloto automático, ¿no? Porque es como que yo doy ya por asumido ciertas limitaciones que en algún punto no debería tener, o al menos debería darme la libertad de decir, ¿y por qué no por otro lado? ¿No? Para estas cosas está muy bueno la astrología, la terapia, las consultas de todo tipo, para ver estas cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué elijo esto? ¿No? ¿Por qué voy para ese lado? Y nosotros, con respecto a esto, y está bueno, ¿no? Porque en algún punto eh, creo que pone al desnudo esta energía de Júpiter y de Sagitario, ¿no? Que a veces es algo que desde la astrología nos lleva a veces a una especie de cierto facilismo, ¿no? Es la suerte, es la liberación, y a veces esa suerte, esa liberación puede ser una gran mentira, automentira que nos estamos diciendo, porque están actuando estas cosas, estos factores ocultos que vienen como hemos hablado muchas veces, por ejemplo, de la luna, con todas las determinaciones familiares, de la educación, de la familia, etcétera. No, pero también cosas que por ahí vienen de la vida, de si uno cree o no cree, de vidas pasadas o de lo que sea, ¿no? Cosas que uno trae como esta cosa de Quirón, ¿no? De a mí me dará, pero yo ni me lo pregunto, directamente hago eso, pero en el hacer eso está implícita mi limitación, está implícito al menos ese no me paré a mirar, a cuestionarme por qué eso y no otra cosa, esa cosa de actuar de manera automática, ¿no? Que a veces eh, la vida nos va llevando a eso y, y nos hace bastante mal, porque después con esa misma mentalidad, es con la misma mentalidad y con el mismo modo de proceder que ignoramos o podemos ignorar tránsitos de planetas, como decíamos al principio, que nos vienen a marcar, digamos, generar una presión en nuestra vida para que hagamos cambios en un área determinada de la vida y no los hacemos. Y no los hacemos, ¿por qué? Porque no nos da, pero acá el punto es poder tratar de tener esta introspección, ¿no? Esta fuerza sagitariana de Júpiter hacia afuera, digo, ubicado ahí en Marte en retrogradación, o sea, inspirando, ¿no? En cuadratura casi exacta con Quirón, nos dice, ¿por qué no tiramos esa bomba hacia adentro nuestro? ¿Sí? A ver si podemos ver, aunque sea ver, identificar esto. Y hay algo muy interesante también, eh, y que también tiene que ver con esto, y aparte tiene que ver con este tema de las cuadraturas exactas porque una cosa es una cuadratura exacta o un aspecto, digamos, y otra cosa es un aspecto que esté justamente exacto, ¿no? Como es este que estamos diciendo de Quirón y Júpiter, que es casi exacto, pero también tenemos, y que lo estuvimos hablando en las semanas pasadas, otro, otro aspecto, ¿no? Que es el de la conjunción, uno arriba de otro, y que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Por eso lo quiero mencionar, porque justo tenemos casi una conjunción exacta entre Mercurio y Lilith, ¿no? Y justamente, ¿no? Lilith, eso que lo hemos hablado muchas veces, es esta cosa de lo que barrimos abajo de la alfombra porque no podíamos, no nos dejaron, ¿no? Las limitaciones económicas, educativas, familiares, sociales, políticas, lo que sea, no nos permitieron, las barrimos abajo de la alfombra, pero todo queda, ¿no? Todo queda, y en algún punto todo queda, y ahí está un poco esta relación con Quirón, ¿no? Porque eso de todo queda, ¿no? Pero eso de que está abajo de la alfombra, que de alguna manera me empieza a generar una especie de molestia, como una especie de herida, ¿no? Esta cosa de herida, ¿no? A mí no me da, ¿no? Pero ahora, ¿por qué ese a mí no me da? Yo no puedo para esto, ¿no? O
Sí, yo pongo toda mi energía jupiteriana, pero voy a eso, pero no voy más allá, no me planteo otra cosa. Y cuando alguien me lo plantea como que me hago el sordo, me hago el distraído, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Nos pasa mucho, ¿eh? Entonces, ¿qué significa en este contexto que venimos diciendo, para pensarlo, ¿no? Para pensarnos, no para pensarlo? Yo no me intentando que se entienda esto a nivel conceptos astrológicos, pero sí que nos sirvan que sean cosas que nos sirvan para nosotros para pensarnos, ¿no? De esta conjunción exacta entre Lilith y nada más y nada menos que Mercurio, ¿no? Que es justamente esto de poder decir, bueno, lo racional, ¿no? El pensamiento y la acción lineal, ¿no? Esta cosa de, no sé si se entiende esto del lineal en el sentido de eh, una cosa, la secuencialidad, primero una cosa, después otra cosa, y otra, y otra, y otra, y otra, que en algún punto tiene mucho que ver con esta lógica quizás del descarte, ¿no? Porque la organización racional de las cosas y de la vida, ¿no? Y de nuestras acciones, ¿no? Como venimos diciendo con el tema de Júpiter, ¿no? Tiene mucho que ver con el descarte. A ver, yo tengo que organizar algo, yo quiero hacer algo, tengo que decir, bueno, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto va para allá, esto para allá. Esto es muy mercuriano, de nuevo, ¿no? Que decíamos que cada planeta representa un lado de nuestra personalidad. Si nosotros no tenemos esta capacidad de decir, bueno, esto sí, esto no, bueno, no, de nuevo, nos quedaríamos siempre en el mismo lugar porque no podríamos avanzar, ¿no? Esta cosa de, muchas veces esas actitudes que yo siempre digo, ¿no? A mucha gente cuando... Bueno, ustedes escuchaban ahí los truenos y la lluvia alrededor de Víctor. Bueno, ya vemos ahí, hay un problema de conectividad. Aquí en Capilla del Monte está todo muy oscuro. No sé dónde está Víctor en realidad, creo que está por aquí por el valle. Así que en segundos aquí también se viene algo poderoso. Así que bueno, vemos ahí cómo Víctor puede volver a reintegrarse. Posiblemente haya habido un corte de luz, ¿no? Baja tensión, algo que lo sacó en estos minutitos finales en una gran explicación, como siempre decimos, estar aquí, ¿no? De alguna forma, mirar la astrología como algo personal, ¿no? Como una idea de iniciática, de seguir estos caminos donde todos somos un poco todos, ¿no? Y la verdad es que mirarlo desde ahí, él decía o hablaba del tema del determinismo, ¿no? Va a pasar tal cosa a nivel general, nos quita muchas herramientas, ¿no? Para entender cómo funcionamos cada uno de nosotros también, ¿no? Uy, casi me voy con la silla. Así que bueno, ahí vuelve Víctor. Ahí Ahí estamos, estamos. hermanos. Ahí volví, veía la tormenta atrás, Ajá. ¿no? Y le decía a la gente que posiblemente se puede haber cortado, ¿no? Esto y Bueno, bueno, se está pero se cayendo cortó hace todo. mucho. ¿Dónde estás vos? No, 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 hace unos segunditos nada más. Bueno, Ahí no, no. no, pues yo estaba hablando, no me di cuenta, ¿eh? Mirá, mirá, quedaste ahí como congelado y digo, bueno, parece cortó la luz, se bajó la tensión, Bueno, ¿no? ¿Dónde estás vos, Víctor, que yo, está no, lloviendo con Tuti? yo estoy en Jardino, acá cerca Ah, tuyo. por eso, bueno, ojalá se venga para acá, está cayendo de todo ahí, por suerte, acá estamos necesitando el agua también, está Sí, como a sí, sí. punto de llover aquí también, así que, bueno, de parabienes en ese sentido. Bueno, Víctor, venías hablando entonces, Bueno, hay un parrafitos ahí anterior para poder enganchar, ahí estamos. Bueno, un bueno. poquito. Dale, bueno, sí, no sé bien en qué parte se cortó, pero bueno, esto de lo que es esta cosa de la energía de Júpiter, que a Sí, veces, esto venimos diciendo, ¿no? Que a veces es como que queremos hacer cosas y nos ponemos objetivos y los ahí. concretamos, ¿no? Ujú. Pero no siempre tenemos, digamos,
eh, digamos, no siempre como que consideramos, ¿no?, todas las posibilidades, ¿no? Como que vamos como por una especie de camino ya hecho, ¿no? Y que esto tenía mucho que ver con Quirón y con esta cosa del que a mí no me da, a mí me da para esto, no me da para otra cosa, y que en algún punto esto de pensar esta relación también con esta otra conjunción que estábamos diciendo entre Mercurio y Lilith, ¿no? Esta cosa de Mercurio de decir, bueno, a ver, hay que poner en orden las cosas, hay que darle cierta secuencialidad a las cosas, ¿no? Que tiene que ver mucho con la lógica esta del descarte, ¿no? Y eso del descarte, ¿no? Muchas veces es, de alguna manera, es una especie de, como nuestro aparato racional, ¿no? De alguna manera nos lleva automáticamente, hasta casi como un mecanismo, si se quiere, de supervivencia, ¿no? Digamos, digamos, a como desde lo racional dejar de lado cosas que después se convierten como en heridas, porque bueno, son frustraciones que nos van quedando, ¿no? Y que no solamente son frustraciones de heridas, sino que peor que eso, nos condicionan, digamos, nuestras acciones, ¿no? Y ya ni siquiera nos consideramos, no, nos creemos nosotros capaces de hacer otra cosa que no sea más o menos siempre el mismo libreto, ¿no? Entonces esto es interesante poder pensarlo porque, porque a veces en todo esto del lograr tus sueños, ¿no? Eh, eh, que justamente tiene mucho que ver, de nuevo, con Júpiter y con Sagitario, ¿no? Eh, a veces está escondido esto, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta y es como que estamos en un círculo, ¿no? Y quizás en el fondo, la realidad, lo que nos está ocurriendo es que no estamos expresando como corresponde esa energía, digamos, la de Júpiter, la de Sagitario. ¿Por qué? Porque como que ya vamos a lo conocido, vamos a lo dado, ¿no? Por eso, interesante esta cuadratura con Quirón, ¿no? Ya voy a lo conocido. ¿Por qué? Porque a otra cosa no me da. Yo no soy capaz, ¿no? O también con esto de la conjunción Mercurio-Lilith, ¿no? Como que lo racional deja de lado, ¿no? Dejamos de lado lo que no es, entre comillas, posible, ¿no? Pero ¿de dónde vienen esos programas, no? Entonces, a veces, y con esto volvemos un poquito a lo que decíamos antes, un poquito para atrás, ¿no? A veces esa, que todos caemos, ¿no? Como que es como, a veces es un área fácil, ¿no? Cuando tiene que hablar de esos temas en astrología, ¿no? Porque, bueno, todo generosidad, todo lindo, pero a veces es un área muy delicada porque ahí es cuando más sutilmente están presentes esas cosas que por ahí en otras áreas de la vida, con otros signos, con otros planetas, saltan más a lo evidente. Pero acá como que como todo es hacer y hacer, pero a pesar de que siempre a ver, la lección que podemos aprender de esto, ¿no? Y que nos dan este cometa, barrilete, estas cuadraturas, esto que estamos diciendo, ¿no? Es que a veces lo difícil no es tanto cuestionarse a ver, o tratar de hacer una introspección honesta, digamos, de nosotros cuando las cosas salen mal, ¿no? O sea, bueno, la verdad que, mira, estoy mal, tengo estos problemas, o esto me salió mal, no pego pie con bola. Bueno, en ese contexto es fácil, de alguna manera, o sea, uno o se deprime por completo, digamos, o uno hace una especie de, como casi por obligación, ¿no? Uno hace como una especie de, digamos, de autoexamen duro, digamos, pero el desafío es también hacerlo, y yo creo que lo que nos vienen a decir un poco esto es que lo más difícil, pero a su vez lo más positivo, es hacer este tipo de exámenes cuando a uno las cosas le van bien. Es decir, mirá, bueno, voy a hacer tal cosa, ¿no? Voy a proyectar tal cosa, ¿no? Júpiter, Sagitario, ¿no?
y mirá, me va bien, todo bien, perfecto. Ahora, ahí es muy feo decir, ¿y por qué no hacer otra cosa que sea más un poquito de romper un poco esto? No, no, no. ¿Hasta qué punto acá no estás manejándote también un poco en tu zona de confort, de lo ya conocido, o de lo que te dijeron, o de lo que mamaste en casa, o lo que sea, etcétera, etcétera? A ver, ¿por qué no? Bueno, esos son los momentos más difíciles y creo que por eso ahí es, este es el desafío, ¿no? Que esta cosa de poder hacer un autoexamen, ¿no? Incluso cuando estamos con esta energía de expansión, ¿no? Esto que un poco que decíamos al principio, ¿no? Esta oposición Júpiter-Plutón, ¿no? Que son el ir para adentro y el ir para afuera, pero este Júpiter en cáncer hacia adentro, en retrogradación, en cuadratura con Quirón, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Justamente eso, ¿no? Aprender, aprender en este momento de sol sagitariano a decir, a ver, no es que todo es maravilloso cuando uno le va bien, proyecta y hace cosas. Ahí también incluso hay que parar y hacer un autoexamen y ver desde dónde están viniendo esas cosas. Si hay otras opciones, si hay otras cosas que no hago porque quizás me dan miedo y caigo en lo conocido. Y lo más difícil es decir, y que tiene mucho que ver con Júpiter, con Sagitario, que es esto que hablábamos la otra vez, también el tema del negar, ¿no? Del negar, ¿no? Uno cuando se fanatiza con algo, en verdad, lo que está haciendo no es tanto fanatizarse con algo, sino está negando un montón de cosas. Es eso y nada más. Entonces, vos me estás hablando de todo lo que no crees, menos de eso. Bueno, entonces acá también, ¿no? Ver esto de decir, ¿hasta qué punto es la razón por la cual yo no estoy contemplando otras cosas? Es porque yo ya sé que eso a mí no me da, eso no es para mí, yo no sirvo para eso. Eso es para otro, yo soy inferior, esa cuestión del complejo de inferioridad, el a mí no me da, esto que es tan de Quirón, pero también de esto que decíamos antes, de Lilith, ¿no? Esto de decir, bueno, yo nunca pude ir por hacer estas cosas en mi vida, quedaron ahí barridas abajo de la alfombra, pero quedaron. Nada se muere, ¿no? Todo como que se recicla. Pero ojo, porque estas posiciones Lilith, Quirón, por ahí no se reciclan, o al menos no se reciclan tan fácilmente, y después aparecen así como, ¿no? Como en forma de heridas o de asunciones que hacemos que no sabemos bien de dónde vienen, o sí sabemos, pero la cuestión es que de alguna manera nos van como dando una libertad media ficticia, ¿no? Porque sí, avanzamos, nos movemos libremente, pero sobre un carril que ya construimos, ¿no? Y no nos animamos a mirar al costado. Y esto es quizás la doble cara que tiene esta energía de Júpiter de Sagitario, que está tan bueno poder pensarla en este momento y con esta configuración astrológica, y sobre todo en este momento que estamos en el Sol en Sagitario y con toda esta combinación de cosas que es tan rica y tan enriquecedora para nosotros, para poder hacer de nuevo, no para entender los conceptos astrológicos, sino para poder hacer el examen, este autoexamen, que es lo principal y que diría lo único a lo cual nos invita la astrología como disciplina o como ciencia. Bueno, ahí estamos, Gaby, ¿eh? Espero que... Increíble, muy bien, espectacular, como siempre, muy claro en todo esto. Claro, claro, también tener esa huella, ¿no? Es como decías vos, ¿no? El trazado, Claro. pero también, como dijiste vos, el venir, ¿no? Como sol, acumulando todo un montón de situaciones, ¿no? De estados, ¿no? En el que estuvimos. Veníamos de Escorpio, decíamos, ¿no? Que es algo Claro. como más racional, ¿no? Algo que lo descarte ya venía y que veníamos de alguna forma construyendo todo esto para que Sagitario sea el puntapié, pero necesitamos, ojo, que, como dijiste vos, es un signo del vamos, 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 a tiempo y, como dijiste vos, utilizando las otras herramientas que veníamos trayendo, podemos lograr esto, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? Que es el cambio o la posibilidad que tenemos de seguir evolucionando o avanzando, ¿no? En Sí, este sí, camino. tal cual, ¿no? Sí, y lo más importante es ver justamente esta posición tan significativa de Júpiter, ¿no? Como regente de Sagitario en este momento,
esto, ¿no? Esta trampa de decir, bueno, a ver, sí, vamos, como decís vos muy bien, pero vamos, ¿a dónde vamos? Pero yo me pregunté por qué vamos ahí y no vamos a otro lado, digamos, no. ¿Por qué? Porque el vamos está bien visto y no debería ser así. Deberíamos, incluso cuando vamos y vamos todo bien, incluso cuestionarnos, ¿por qué Tal vamos cual. por ahí? Tal cual, excelente. Es lo más difícil. Muy bueno, Víctor, excelente. Claro, por supuesto. Lo dice uno de Sagitario, ¿no? Sí, También, no, por supuesto. ¿no? En este sentido, esa energía está. Está. Víctor, ¿cómo nos comunicamos contigo, hermano? Bueno, a ver, como siempre, yo les dejo mi página web, que es astrologia.com.ar, que ahí, como siempre, yo ahí tengo estos programas, otros materiales audiovisuales, textos, así que y también están todos los medios de contacto, las redes sociales, así que bueno, por ahí se pueden conectar y bueno, y también, bueno, el jueves que viene, a partir de las 5, de 17 a 18, acá por Radio Divergentes, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, en tu astrología, como todos los jueves. Así es, por supuesto, con Víctor Landolfi, ¿eh? Espectacular como siempre, gracias Víctor. Nos volvemos a Bueno, encontrar el próximo jueves, hermano. Gracias ahí. gracias Gaby, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Saludos, gracias, chao, chao. Gracias, hermano. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Chao, adiós. Estás escuchando Radio Divergentes, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Nos encontrás por internet para todo el mundo por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la app como Radio Divergentes. También salimos en vivo por streaming, en Facebook como Divergentes, en YouTube como divergentes.streaming, Instagram nos encontrás como Radio Divergentes Capilla. Radio Divergentes, una voz distinta.